Valencia Basket es campeón de la Liga Endesa 2025-2026 y hoy en Zona de Gigantes le dedicamos el programa al flamante campeón. Vive el espectáculo de la Liga Endesa y la NBA en DAZN. Suscríbete al plan baloncesto por tan solo 9,99 € al mes. Esto es Zona de Gigantes, en Gigantes del Básquet y en DAZN. Y no podíamos cerrar la temporada de otra manera. Con Sergio Vegas analizamos al campeón de esta Liga Endesa, un Valencia Basket que ha sido el mejor equipo de toda la temporada y que ha acabado levantando su segunda liga. Así que si te gusta lo que ves y te ha gustado todo lo que ha sido esta temporada en Zona de Gigantes, ya lo sabes. Dale like y suscríbete. Muy buenas, bienvenidos a este episodio especial de Zona de Gigantes, episodio especial dedicado al campeón Valencia Basket, flamante campeón de esta Liga Endesa 2025-2026. Muy buenas, Sergio Vegas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, ya llegamos al final del camino, ¿eh? Llegamos al final de toda una temporada que nos ha dejado pues muchas cosas muy, muy bonitas en muchos lados. En algún otro lado, pues evidentemente las cosas no han ido de la forma que esperaban, pero bueno, así es la competición. Y que acaba con un flamantísimo campeón, un Valencia Basket que es campeón de Liga Endesa por segunda vez en su historia. Eso es, ¿no? Y de una manera fantástica, ¿no? Lo ha conseguido el equipo de Pedro Martínez. Ahora hablaremos, ¿no? Yo creo de todas las claves. Una victoria 3-1, una única derrota en los partidos de playoff, que fue aquel de la prórroga de este primer partido que ya analizamos hace unos días aquí en el programa. Y bueno, yo creo que es el éxito de una manera de jugar, de un entrenador, de una filosofía, de unos jugadores. Y bueno, yo creo que ahora mismo la afición de Valencia, porque le veo también un poquito más enrabietada porque se puedan ir jugadores y tal. Yo creo que tienen que disfrutar de esto que va a pasar a la historia. Igual que nos hemos acordado del Juventud del 2008, de los Baskonia exitosos, de la era del Lasso del Real Madrid, la de Pascual del Barça, por ir a unas más recientes. Yo creo que o la Divón de Unicaja, para mí este equipo de Pedro Martínez entra en la historia como uno de los mejores equipos que hemos visto en la ACB. Yo creo que a nivel de juego, todo lo que nos ha ofrecido a nivel de atractivo, indiscutiblemente. Creo que ha sido un equipo que ya desde el inicio de temporada veíamos que era algo distinto, ¿no? Yo creo que al final es poner la guinda a una temporada que acaba siendo histórica sí o sí. O sea, es un equipo que fue campeón de la Supercopa Endesa, que luego, pues la Copa tiene su mal momento en semifinales y también un gran momento del Real Madrid y acabas eliminado, pero llegas a la Final Four de la Euroliga por primera vez en tu historia y acabas con el segundo título de la historia del club en Liga Endesa. Creo que es una temporada indiscutiblemente para el recuerdo, para la memoria, para la historia de Valencia Basket. Sí, y ojalá esta victoria haga que otros equipos se contagien de esta manera de jugar. Porque me parece tan bonita, o sea, me parece un equipo tan trabajado. Es cierto que es muy difícil, pero la realidad es que no es una constelación de estrellas unidas en un mismo equipo. Es un grupo de jugadores que ha crecido de la mano. Ahora nos parecen estrellas. Jan Montero, obviamente, que hablaremos de él, lo es. Pero creo que es una manera de entender el baloncesto que siempre decimos, ¿no? Que los que ganan suelen marcar los próximos años y tal. Yo creo que Valencia ha enseñado que es una manera muy divertida de jugar a básquet y nada, que creo que es un equipo. Yo de verdad me voy a acordar siempre de este Valencia Basket porque yo creo que al que es de Valencia, obvio, lo ha disfrutado, pero el que le gusta el baloncesto, el que se sienta a ver un partido o el que viene aquí a Zona de Gigantes, yo creo que va a haber un buen baloncesto y se lo quiere pasar bien y quiere ver peli de tiros, de disparos, de jugar rápido, de triples, de rebote ofensivo, y ahora corro y ahora defiendo, juegan 12. Bueno, creo que ha sido todo ha salido perfecto a Pedro Martínez. También le doy mucho mérito a Juan Roch, que consigue el título masculino y femenino, que creo que hay que dar mucho mérito como proyecto Valencia Basket, y a Luis Arbalejo, que ahora tiene deberes, pero yo creo que ha hecho un trabajazo también tremendo. Y para mí yo creo que lo interesante del día de hoy es analizar un poco lo que es cada uno, ¿no?, de estos jugadores, porque para mí tienen un huequito cada uno importante en la historia de esta temporada. Sin duda, vamos a hacer un pequeño monográfico, ¿no?, sobre el campeón, también como si fuera un homenaje por nuestra parte al que ha sido el mejor equipo de esta temporada, que acaba como campeón de la Liga Endesa. Antes me gustaría, sobre todo, refrendar, ¿no?, esa figura de Luis Arbalejo, que creo que tiene gran parte de responsabilidad dentro de la construcción de todo el bloque, incluso por fichajes a mitad de temporada, como ha sido el de Braxton Key. No únicamente Arbalejo, sino toda la gente que le rodea también con ese grupo de trabajadores incansables que están analizando el mercado, que están mirando jugador por jugador. Bueno, ha construido ya Valencia Basket una dirección deportiva que va más allá de una persona también y que creo que también es un ejemplo en ese sentido
de decir, oye, vamos a construir sobre jugadores que tenemos muy controlados en la Liga Endesa. Jan Montero estaba siendo un extraordinario jugador en la Liga Endesa y aterriza en Valencia Basket. Cameron Taylor estaba siendo un muy buen jugador en Liga Endesa y aterriza en Valencia Basket. Y luego ir a buscar pues, perfiles, apuestas, el caso de Omari Moore, el caso de Braxton Key, sin tener que ir a los grandes nombres que pues, a lo mejor otros equipos han apostado por ellos. Bueno, a mí me consta que además el trabajo que hay entre Arbalejo, Pedro Martínez no es un entrenador al uso. Es decir, supongo que el Pedro Martínez de hace 20 años igual le dabas un equipo y construía alrededor de eso. Ahora yo creo que llega a Valencia comando en plaza y entonces yo creo que el trabajo de Arbalejo es poner jugadores a disposición del entrenador para que plasmen la idea de juego que Pedro Martínez tiene, ¿no? Yo creo que Luis Arbalejo, que llegó de la mano con Alex Mumbrú en su momento, bueno, pues se ha adaptado de maravilla, ¿no? Y tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que Pedro Martínez no busca esa gran estrella, que hombre, entiendo que si se la dan, pues estará muy contento, pero quiere jugadores concretos para desarrollar roles precisos. Y creo que esa es una de las claves. Cuando decimos Luis, estoy contigo, yo creo que hay que hablar de todo el grupo, pero bueno, no vamos a ir personalizando nombre por nombre, pero creo que la dirección deportiva, ellos han dado varios pasos. Por ejemplo, el de Cárdenas es uno de ellos. Es decir, era por un jugador NCAA que nadie tenía en el radar, aunque lo conocíamos y tal, lo manda a Grecia, lo recupera y luego es cierto que Pedro Martín lo pone por delante de Darius Thompson, ha ganado la liga, le ha salido perfecto, veremos si se queda o no en la plantilla el año que viene, pero él ha demostrado que tiene nivel para jugar con Valencia Basket y ganar un título ACB. Todo lo que ha ido haciendo en el desarrollo de talento, has hablado de Braxton Key, un mercado de la G-League cuando nadie esperaba ese giro, firmar a Nilsa Kodasbel, que es cierto que igual no ha tenido el rol que esperábamos, pero ha jugado bien en momentos concretos. Bueno, creo que él ha sido la renovaciones incluso, porque la realidad es que Valencia Basket ha renovado no sé cuántos, pero yo diría que 5 o 6 jugadores a lo largo de este camino de la temporada. Pero poco más se le puede decir, ¿no? Creo que es un tipo que controla muy bien el mercado, que vive esto con mucha pasión y que yo creo que además, pues bueno, están intentando darle un aire 2026 a esta dirección deportiva. Yo creo que es una de las primeras direcciones deportivas modernas en el baloncesto europeo y bueno, desearle lo mejor porque a mí me gustaría estar ahí con una camarita en ese despacho a ver qué es lo que traman porque van a tener trabajo porque obviamente Valencia Basket es un club que todos los equipos se van a fijar en él por lo que han hecho. Y luego, evidentemente, antes de ir protagonista por protagonista, unas palabras también sobre Juan Roig, ¿no? Yo creo que es el artífice de la apuesta en un año muy, muy exigente, porque es el primer año del Roig Arena, porque, oye, incluso invirtiendo mucho dinero que lo ha hecho, no siempre eso garantiza resultados, pero creo que, bueno, desde el primer momento el compromiso ha estado allí, ha apostado por mantener jugadores, porque al final hemos hablado de Montero y luego hablaremos más en profundidad. Montero es un jugador que tuvo ya opciones de salir de Valencia Basket el pasado verano y Valencia Basket volvió a apostar por él y volvió a hacer un esfuerzo importante para tener, sabiendo eso, que era una temporada muy, muy importante con la presencia del Roig Arena. Creo que ha sido un trabajo en general fantástico y que evidentemente pues acaba con la guinda que es la Liga, pero incluso si hubiera acabado sin ese título, creo que la temporada de Valencia Basket es de esas que se guardan en la historia. Uno empieza a pensar, ¿no?, en todo lo que ha vivido este club, porque ha habido muchas etapas diferentes. Yo me quedo quizás un poco con la última más reciente, esa primera liga. Claro, era un grupo de jugadores que estuvieron muchos años compitiendo juntos y que acaban con ese título de liga. Aquí no ha sido necesario quizás tanto camino, ¿no?, para poder llegar hasta el título, pero creo que es un equipo que va a quedar en la memoria a esa altura, ¿eh? Aquí este grupo es más joven, yo creo también, ¿no? Es que, claro, en aquel grupo, bueno, Duljovic todavía está en su plenitud, pero estaba Rafa Martínez, estaba Fernando Sanemeterio, Sam Van Rossum, por poner nombres así un poco encima de la mesa, ¿no?, de los que más nos podemos acordar. Bueno, la realidad para mí es que este grupo ha sido construido y confeccionado con un plan de desarrollo. Y Roig, que obviamente, él ha dicho que le da más guerra el Valencia Basket que Mercadona, lo cual ya me sorprende, ¿no? Pero bueno, él yo creo que lo tiene con mucha pasión, creo que le hizo una apuesta muy grande por ese pabellón, que creo que obviamente hay que llenarlo y han tenido muchísimos llenos a lo largo de la temporada y obviamente es un regalo a la ciudad de Valencia, las cosas como son. Y creo que es alguien que a mí me ha sorprendido, y esto es algo personal que tú y yo lo hemos vivido además, verle
tan próximo a la gente, ¿no? Porque muchas veces, pues igual hemos pensado en presidentes que igual, pues van de otra manera. Yo le he visto, yo Sí, recuerdo llegar a la Copa del Rey de Valencia, estaba allí con todos los aficionados de Valencia Basket. Él está muy implicado en el día de hoy. Yo creo que le gusta realmente lo que está sí, viviendo con sí. Valencia, ¿eh? Y no es únicamente este año, Sí, ¿eh? sí, 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 en El que ha general. podido ir a la Fonteta anteriormente, Roch es el que estaba partido tras partido y añado, no únicamente en el masculino, en el femenino también, ¿eh? Sí, Una sí, claro, persona muy, muy involucrada dentro del pero club. tú, Gerard, piensas en alguien, bueno, pues tan poderoso, un empresario tan grande, y dices, bueno, pues él estará ahí en su atalaya, ¿no? Viendo esto, pues ejecutará lo que te. Bueno, le he visto muy, muy implicado y yo creo que esto es importante también, ¿no? Para que un club vaya hacia adelante y al final le da una identidad al club, ¿no? La manera de trabajar, los que están cerca o trabajan ahí, te hablan del método, ¿no? Que tienen para poder proceder a nivel, pues para formar parte de Valencia Basket. Y creo que es bueno, pues algo muy, muy meritorio. Y bueno, también habría que hablar de Carbonell, ¿no? Que yo creo que le ha dado al equipo también otra identidad. Alguien muy joven, ¿eh? Muy joven también, que ha conseguido darle otro aire y gestionar el día a día del club. Bueno, yo creo que los despachos, para mí, no existen casualidades en el deporte y sobre todo cuando haces una temporada de 90 partidos y eres el mejor en 90 partidos, porque yo creo que en el cómputo global de toda la historia es el mejor equipo de la temporada de nuestro baloncesto. Bueno, pues tiene mucho mérito y luego ya ahora yo creo que hay que empezar con el de la pizarra, ¿no? Con Pedrito Martínez, Pedro Martínez, qué fenómeno. Pues sí, antes de entrar ya con los jugadores, vamos a empezar con el arquitecto de todo esto, Pedro Martínez, que evidentemente pues, tiene contrato en Valencia Basket, que ya no se entiende este Valencia Basket sin Pedro Martínez. Las dos ligas llevan su sello y las dos ligas con un sello muy, muy diferente. Yo creo que la primera es un equipo tremendamente rocoso, alegre también, pero muy, muy rocoso, muy, muy duro. Este equipo ha sido un equipo mucho más festivo, un equipo con mucha capacidad ofensiva, con mucho ritmo, y creo que hemos visto más a ese Pedro Martínez ya de los últimos años, por ejemplo con Manresa, que ha querido pues, adaptarse a un baloncesto cada vez más rápido, más lanzamiento de tres, sin ningún tipo de miedo en darle libertad, ¿no? En darle esa responsabilidad a jugadores que tienen ese talento. Luego, evidentemente, los jugadores tienen que funcionar, pero yo creo que ya lo estamos viendo también, ¿no? Cuando Montero habla de Pedro Martínez, él sabe que posiblemente con otro entrenador él no hubiera tenido las armas o la capacidad para volar que ha tenido con Pedro. Bueno, yo creo que Pedro Martínez, lo dijimos, creo que fue el otro día, ¿no? Que es uno de los entrenadores más importantes de la historia de nuestro básquet, que tiene una escuela propia, lo cual no es fácil. Tiene un estilo propio, manera de entender el básquet propia, un camino, te guste o no. Yo creo que él tiene una manera de ver el baloncesto. A mí me gustó mucho la imagen el otro día, me llamó la atención, ¿no? En el Palau, él metido como en el túnel de vestuarios, ¿no? Ahí tapado un poco por el túnel, viendo cómo los jugadores celebraban, ¿no? Yo creo que él se le ve que lo disfruta internamente, que lo habrá saboreado, lo hemos visto en la celebración que hacen, en los speech y tal, que dan ahí públicamente, ¿no? En Valencia. Bueno, creo que él tiene una manera de trabajar, ha creído en ella, lleva desde el 86, desde el 86 son muchos, aunque sigue igual, porque sigue igual físicamente, ha tenido un mérito tremendo y bueno, pues yo creo que también habla muy bien de Valencia en su momento recurrir a él, yo creo que es pues como va a ser Ivón o Escariolo en Málaga, Dusko en Vitoria, Plasso en el Madrid, Xavi Pascual en el Barça, Pedro Martínez es el entrenador. ¿No? Para mí, yo no lo sé, aquí alguien de Valencia tendrá que decir, yo sé que Miki Bukovic tiene mucho peso en la historia, pero lo que ha hecho en 2026 Pedro Martínez es muy difícil, ¿eh? Yo creo que es algo muy complicado de hacer porque ya no es que este año te salga bien, es que tu estilo marca tendencia en el baloncesto, ¿no? Y todo está estudiado, lo del rebote ofensivo está estudiadísimo. O sea, se ve claramente que el equipo va, tiene una idea de ir, una mentalidad y sobre todo sujetar al equipo 90 partidos. Es que no debemos olvidar que este equipo lleva compitiendo, acabó el Eurobasket a mediados de septiembre y lleva compitiendo desde el 20 de septiembre y ha acabado, estamos a 26 hoy, el 24, ¿no? Si no me equivoco. Es decir, ha sido algo increíble lo que ha conseguido mantener al grupo. Bueno, ya lo decía el propio Pedro Martínez, ¿no? El lema que utilizó Valencia Basket de Llar será el camí. Pues 90 partidos sí tan largo. La sensación de que él ha sabido adaptarse también un poco a las circunstancias, diré que casi extraordinarias, porque me gustaría que fuera así también, que no que tuviéramos año tras año temporadas de 90 partidos, porque creo que nos estamos volviendo ya un poco locos. Pero ha sabido también integrar a toda la plantilla dentro de todo esto, de
entender que había momentos que había que apretar y momentos que había que relajar y momentos que a lo mejor, pues oye, jugadores han tenido descansos. Me acuerdo de esa secuencia de varias semanas donde Taylor descansó, donde Montero también tuvo descansos. Al final, ya no es únicamente todo el apartado táctico, es la gestión del grupo. Y yo creo que Pedro Martínez, dentro de todo esto, también ha tenido que tomar decisiones. Una decisión muy importante y que pudo tener también su riesgo, la tomó en estos mismos playoffs, que es la de dejar a un jugador como Darius Thompson fuera del grupo para meter a un Álvaro Cárdenas que venía de jugar fuera, pero que él lo dijo desde el primer día. Creemos que Álvaro Cárdenas va a formar parte, ¿no?, de este proyecto más a largo plazo. Tenemos claro que Darius Thompson no, y por eso tomamos ya esa decisión de meterle y de verle más integrado. Sí, sí, bueno, yo creo que el desarrollo de Sergio de la Rea, también una parte de ese 25 del draft es suya también, para mí. O Jaime Pradilla, la evolución que ha tenido, yo creo que es con el quien se consolida, ¿no? En el día a día en la ACB, lo habíamos visto con la selección, pero yo creo que se Sí, convierte en un referente. ya no quería ir al desarrollo propiamente de jugadores, porque mi pregunta es: ¿qué jugador no ha mejorado con Pedro Martínez? Pues igual ni el saco, fíjate. Pues yo creo que ha acabado muy bien la No, ha temporada. acabado muy bien, pero me refiero, pero probablemente porque Pedro Martínez también, bueno, pero es que es normal, es que hay jugadores que encajan mejor con unos o con otros, o que tampoco tienen mucho más techo. Es decir, tampoco vamos a pedir a Nisaco ahora que se convierta en Sasha Besenkov, ¿no? Es decir, esto es lo que hay. Me parece que yo creo que la clave es que ha optimizado todo, que todos han pasado por el aro, entiéndame, el aro de la idea de juego, que ha sabido dosificar los jugadores, que ha sabido sujetar al equipo en la idea y que en ningún momento se fuera, que incluso adaptarse a cuando Montero se ha convertido en algo superior a la idea, porque yo creo que otro entrenador hubiera dicho: no, Montero, usted haga lo que yo le digo, y hubieran tenido un problema. Pero hay un momento que es tan obvio que Montero es tan dominante que dice: sí, vamos a jugar a lo nuestro, pero vamos a dársela a ese de ahí, al problema, vamos a dársela para que solucione. Y ya está, y no pasa nada. No ha querido tener ese ego de decir: no, no, yo. No, yo sí, pero con el grupo, ¿no? Y a mí eso me parece clave. Vamos a ir un poco protagonista por protagonista. Algunos, evidentemente, pues tendrán más argumentos, más cosas a contar. Otros, pues su papel habrá sido un poco más reducido. Y empezamos con Isaac Nogués, un jugador que ha sido apuesta de presente y sobre todo de medio largo plazo, ¿no?, en Valencia Basket. Hemos empezado a ver ya primeros apuntes, ¿no?, de lo que puede acabar siendo Isaac Nogués, que es un chico de una capacidad defensiva, unos brazos realmente fantásticos. Yo tengo muchas ganas de seguir viéndole de talón ya. Sí, sí, yo creo que es un jugador que llegaba con un perfil defensivo claro, un año de sufrir, me refiero, de jugar poco. Se ha adaptado bien. Creo que él tiene unas características muy concretas, muy positivas. Otro fichaje muy en el sentido Arbalejo, de pensar más a medio plazo que al corto. Él ha aguantado bien, se lo ha visto un tipo muy comprometido. Entiendo que el año que viene, bueno, vamos a ver cómo termina la configuración de plantillas. Verano largo para todos. Empieza oficialmente, como quien dice, el mercado, ¿no?, para todos los equipos. Creo que es un jugador que debe tener su cuota de protagonismo. Yo creo que si estuviera aquí Noguez, le diría: y él lo sabe, mejora el tiro. Pásate todo el verano entrenando, porque si él consigue tener un tiro del 30%, estamos hablando de uno de los mejores jugadores defensivos de toda la ACB. Ha tenido esos momentos de presionar a Sí, sí. grandes estrellas en Euroliga y en ACB y de complicarles la vida una barbaridad. Yo por eso tengo ganas de seguir viéndole. Además, un jugador ya muy arraigado dentro de este Valencia Basket. Le veíamos en esta final llegando con la camiseta de Umar Sadik, ¿no?, del Valencia. Bueno, también es un jugador que tienes que tener ese punto de carisma y de caer bien, ¿no?, dentro de la Sí. afición taronja. Sí, sí, sin duda. Bueno, yo creo que es de estas cosas que los que juegan menos aportan cosas que no solo son meter canastas. Y él es un caso. Y luego hay que entender el rol, como también lo ha entendido, por ejemplo, Yankuba Sima, ¿no?, que era una apuesta por la que Valencia Basket pagó bastante dinero y que quizás pues, no ha tenido los minutos que esperaba, pero siempre ha estado preparado para competir. Y yo creo que cuando veníamos de este playoff donde apenas había participado y le da esos minutos contra el Barça, no sé si es en el primero o en el segundo partido, la sensación esa de, oye, pues a lo mejor podía entrar desubicado y tiene un impacto inmediato. Yo creo que es muy difícil tener a los jugadores así de enchufados, pero evidentemente necesitas también que el jugador entienda cuál es su rol, cuál es su papel y que, pues quizás en el caso de Yankuba Sima, tú tienes que estar preparado para entrar en cualquier momento. Bueno, yo creo que probablemente es el jugador que menos nota saca, ¿no? Porque era un jugador que en Caja sí tenía un rol importante. Pero es un nombre de Pedro, también lo tuvo, ¿no?, en su época anterior. Yo creo que le conoce bien, sabía a lo que se exponía. Sabemos también que los pivots con Pedro Martínez no es una posición
que él saque tanto partido como a otras, ya está, o sea, no tiene ni más ni vuelta. Y yo creo que él, bueno, pues ha estado preparado para competir. Veremos cuál es su destino. Yo creo que es un jugador que puede seguir estando para tener rotación en plantilla. Y me parece que es un jugador al servicio del grupo. Ya está. Y entender ese rol me parece importante. Entiendo que Sima también sabrá en todo momento, ¿no?, qué rol tenía. No me imagino que esto haya sido una sorpresa para él. Pero oye, lo ha sabido aprovechar en algunos minutos y veremos sobre todo qué pasa con él. Porque creo que también es importante tener fondo de armario, en la plantilla. Estos dos casos que os has citado son ellos. Y los dos son cupos, los dos tienen contrato, no es hasta 2027 y Ancuba Sima hasta 2028. El último en llegar, o uno de los primeros, depende de cómo lo vayamos a ver, Álvaro Cárdenas. ¿Qué impacto ha tenido en playoff? Un jugador que bueno, fue creciendo durante la temporada en el Peristeri, teniendo muy buenos partidos, y que cuando aparece en esta recta final y Valencia Basket le incorpora, lo primero que pensamos es, bueno, es posible que a lo mejor juegue la jornada 34 y no le veamos, ¿no? Porque era muy difícil integrar a un jugador de cero dentro de un grupo que llevaba muchas semanas, muchos meses trabajando juntos. Pues si me dices que Álvaro Cárdenas llevaba toda la temporada jugando en el Valencia de Básquet, me lo creo, ¿eh? Bueno, Qué facilidad para adaptarse a todo. Bueno, acuérdate del partido de Madrid con la selección. ¿Tú te acuerdas, no?, que la gente pedía que Cárdenas estuviera. Da la sensación de que este chico, yo no lo conozco, personalmente, es un superviviente. Es decir, por el tipo de carrera que ha tenido, por la evolución, no viene de una super cantera en sentido de Madrid, Barça, Valencia, Baskonia, Unicaja, tal. Y él yo creo que sabe adaptarse, va a Grecia y lo hace bien. Ahora mismo va a Valencia, llega y entiende lo que tiene que hacer. Juega muchos minutos con Sergio de la Rea y le da mucho pozo a Sergio de la Rea. Y yo creo que también él llega, ve la oportunidad, entiende que Pedro Martínez le está dando ese punto de oportunidad y él lo aprovecha. Y yo creo que es un jugador que muerde. A mí me da la sensación de muerde deportivamente. Y si cada minuto que le des, se lo va a ganar. Chapó. Yo creo que es el éxito de una idea, de apostar por alguien. Osobor iba camino de esto en otro contexto, la lesión le chafó, pero creo que está en un buen ejemplo de entender lo que va a ser la NCAA en el futuro para nuestro básquet. Sí, 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 yo totalmente de acuerdo. Y la forma en la que ha empezado a trabajar Valencia Basket, controlando todas esas vueltas, ¿no? Ahora, cuando hay algún jugador que pueda volver de NCAA, estoy convencido que Valencia Basket ya lo tiene más que mirado, ¿no? Y tomará decisiones o no las tomará. Pero el caso de Álvaro Cárdenas, creo que además ha sido un jugador con el que ha congeniado Pedro Martínez desde el primer segundo. Y es un jugador, a mí me apetece mucho seguir viendo, ¿eh? Me parece un base muy, muy sólido, que tiene más chispa seguramente de lo que muchos pensábamos, que al final, oye, venía de un baloncesto muy diferente, que podía ser muy complicado para él encajar dentro de este grupo, y yo insisto, para mí ha sido una de las grandes sorpresas de esta recta final de temporada. Sí, sin duda. Bueno, yo creo que es una gran noticia para el baloncesto ganar un base de este nivel. Dentro de este grupo, pues siempre aparecen las lesiones, ¿no? Y yo creo que si alguna palabra define la temporada de Xavi López Arostegui es lesión. Muchos momentos apartado del equipo por problemas físicos. Es una pena porque es un jugador que yo ha tenido trascendencia en los últimos años en Valencia Basket, pero cada vez más afectado por las lesiones. Parece difícil que pueda continuar de Taronja, aunque tiene contrato. Aquí poco más que añadir. Ha sido una temporada a nivel personal, yo creo que para él muy, muy dura. Por lo menos acaba con ese sabor dulce del título. No puedo calificarlo. Es que yo creo que casi, por desgracia, no nos acordamos de los minutos que ha tenido, con lo cual, desearle lo mejor, sinceramente, a Xavi López Arostegui. Que se recupere, que pueda estar físicamente bien y que pueda seguir jugando a baloncesto y disfrutando con este deporte. Eso es lo único que podemos hacer con Xavi López Arostegui. Me voy con Neil Sacco, que fue una de las incorporaciones de este pasado verano y que yo tengo la sensación esa de ir de menos a más, ¿no? De momentos de la temporada donde no sabías muy bien si iba a encajar o no, incluso si podía perder un poco de su puesto, ¿no?, dentro de la rotación. Creo que ha acabado siendo un jugador importante que le ha dado mucho a Valencia Basket. Mucho, mucho. Yo creo que para mí empezó bien, un tramo de valle terrible, y yo creo que desde los playoffs con Panathinaikos para mí ha ido hacia arriba. Es un jugador útil, es un jugador que creo que, por las pocas declaraciones que le he visto públicamente, tiene pinta de muy buen tipo, tiene Sí. pinta. Y creo que él no tiene pretensiones de estrella. Es decir, este jugador es un chico que bloquea, tapona, rebotea y machaca. Punto. Pero no lo digo como nada despectivo, al contrario. O sea, lo digo como entender su rol y perfecto. Yo creo que es un jugador que en un segundo año les puede aportar. No sé si se quedará o no, pero creo que es un jugador que les ha dado cosas y ha entendido ya el sistema de Pedro.
Bueno, es que yo creo que ya habrá superado, ¿no? Ese casi algo más de medio año, ¿no? De adaptación a un baloncesto muy diferente. Yo creo que al principio le costó mucho entrar dentro de la rotación de Valencia Basket, porque incluso pues, cuando recibes a un jugador de este calibre, tú esperas un rendimiento inmediato y creo que a él le costó integrarse dentro del estilo de juego, del estilo de la exigencia que te pide una liga como es la Liga Andesa. Por ponerle algún pero en esta recta final, si antes Isaac Nogués tiene que ponerse a tirar, Bueno, ya. saco un veranito en el tiro libre, no estaría mal, ¿eh? Sí. Eso estoy 100% contigo de acuerdo, pero eso es el único debe, ¿no? Yo creo que Valencia Basket además no ha necesitado una versión monstruosa de Nisaco. Yo no sé si necesita una versión monstruosa de un pívot. Habría que verlo, ¿no? Esto sería una pregunta más para Pedro Martínez y Arbalejo que para nosotros. Y por acabar con el saco, buen pianista, ¿no? Bueno, esto ha sido un descubrimiento, ¿eh? Bueno, no es un jugador, o sea, que estamos hablando de un chico, normalmente siempre atribuimos el piano a un fino estilista, ¿no? Que decía Tres Montes. Y yo me quedé sorprendido. Yo, de hecho, cuando veo el vídeo pensaba que era alguien con una música detrás. Digo, no me lo puedo creer, pero no, ostras, me ha dejado gratamente sorprendido. Ha acabado siendo un poco también el favorito de la afición y Por me eso, alegro por eso mucho te por digo. él. Sí, por eso te digo, me parece que es un tipo que en un vestuario suma. Que hay mucho vuelo, ¿eh? Y mucho viaje a lo largo de la temporada también. Hablemos ahora de Nate Rivers, un jugador que ha cambiado mucho respecto a la pasada temporada, ¿eh? Esa sensación del año pasado de decir, está bastante desubicado, incluso vamos a ver si continúa o no continúa, ha acabado siendo el 5 titular de Pedro Martínez, con actuaciones estratosféricas, incluso en Euroliga. La sensación esa de que si hay algún tipo de pívot que encaja a la perfección con lo que quiere Pedro Martínez, ese es Rivers. Es que todo el mundo busca un 5 abierto y Valencia se lo ha construido, porque este jugador ya lleva varias temporadas, ¿no? Y creo que esto ha sido un trabajo muy grande, un jugador que tiene una mano tremenda, muy buen intimidador, y un jugador que yo creo que ha evolucionado mucho de la mano de Pedro, porque yo creo que tiene más físico que Costello, probablemente, ¿no? Menos experiencia, obvio, menos pozo que Matt Costello, pero creo que Rivers es una demostración de construcción de jugador, menos llamativa igual que Montero, que Badio, que De la Rea, pero creo que ha sido una pieza clave. Es cierto que en playoff llega tocado al final, entonces pierde un poco el rol, pero diría que ha sido uno de los jugadores más importantes de la temporada y estratégicamente tú lo has dicho, estoy de acuerdo. Para mí, vertebral en la idea. Sí, yo creo que es parte de esa columna vertebral, ¿no? Sí. Yo creo que cuando no ha estado se ha notado mucho que no estaba un jugador como Rivers por todo lo que te puede dar y luego lo que decía, la evolución que ha tenido dentro de este propio Valencia Basket. Es un poco lo que decíamos. ¿Quién no ha mejorado con Pedro Martínez? Pues Rivers ha mejorado una barbaridad Tal cual, tal respecto cual. al jugador que llegó la pasada temporada y que muchas veces se quedaba fuera de convocatoria. Sí, por eso lo digo. Yo creo que él ya en la final ACB del año pasado contra el Madrid empieza a tener un rol importante. Creo que es un jugador que tiene más que el tiro exterior que muestra y es un jugador muy competitivo. Yo, al fin del mundo, si fuera Pedro Martínez con Rivers, que lo renovaron a lo largo de la temporada. Desde Almusafes, Josep Puerto, qué evolución la de Puerto, ¿eh? Qué evolución la de Puerto, porque son ya muchos años en Valencia Basket, empezó sacando la patita y ahora ya es un jugador más que consolidado dentro de la rotación, cada vez mejor tirador en situaciones de pies parados, pero es un jugador que aporta mucha energía y que creo que esas lesiones, esos problemas que ha tenido sobre todo en la recta final de la temporada, pues evidentemente quizás ha mermado un poco, ¿no? La importancia que ha tenido durante todo el curso. Bueno, el 3&D, ¿no? Del baloncesto ACB. Para mí, yo creo que es la evolución de un jugador que se ha ultra especializado en defender y en tirar de 3 pies plantados. Poco que añadir. O sea, yo creo que él se ganó estar en el Eurobasket el año pasado. Creo que él sí que se lo ganó a pulso. Me da la sensación de que él no le han regalado nada en su carrera. Estar en Valencia todos estos años también no es un regalo, es a base de curro. Y tiene un rol pequeño, pero es que, claro, ¿contra quién compite? ¿Contra Cam Taylor y Preston Key? Bueno, pues lo normal es jugar poco, si es que no tiene más vuelta. Y a mí me da la sensación de que es un chico que además yo creo que a nivel de valores, de lo que es la quería, lo que es todo el proyecto, es un jugador indiscutible en ese sentido. No, es un ejemplo perfecto para todos esos chicos que están creciendo en la alquería, de decir, oye, incluso
Puerto nunca ha sido el jugador más dotado técnicamente, ¿no? O No, más no, no. talentoso. Es el ejemplo claro del trabajo diario, día tras día, picando piedra, hasta ser un jugador que, oye, si salgo 5 minutos, voy a muerte esos 5 minutos, y si juego 15, voy a muerte esos 15. Yo creo que es un muy buen ejemplo y que necesitas tener jugadores como Josep Puerto dentro de una plantilla con tanto talento también. Claro, no, no, es que al final, cuando tú juegas 90 partidos hay que tener 15 efectivos de alto nivel y Puerto es probablemente el 10, el 11. Y en muchos momentos puede ser importante, pero otros tiene que jugar poco y él yo creo que lo entiende. Uno de los que termina contrato y su futuro es incierto es Matt Costello, un jugador que ha sido un poco ese multiusos en el 4 y en el 5, que quizás ha ido perdiendo algo de importancia, te diré que en la recta final, hasta que se lesionó Rivers, donde evidentemente pues volvió a coger mucha más trascendencia, pero que al final ha sido un poco pues ese 4-5 versátil, capaz de hacer muchas cosas bien en pista, que a Pedro Martínez pues evidentemente en ese estilo de juego le encaja como anillo al Bueno, dedo. fue uno de los primeros fichajes de la era 2 de Pedro Martínez, donde invirtieron mucho dinero. Recordemos que estuvieron ahí en el tanteo con Baskonia y bueno, fue una oferta importante, pero porque yo creo que era la idea, el jugador que querían, ¿no? Yo estoy un poco en la teoría, y luego lo hablaremos con Darius Thompson, de que él y Costello han ayudado mucho a De la Rey Rivers en el proceso de adaptación hasta convertirlos en jugadores clave, aunque esto muchas veces no se analiza. Costello tiene limitaciones físicas, Costello ya no es el que estaba en Gran Canaria ni sus primeros años en Vitoria. Costello, siento que el 4 se queda muy problemático para defender, pero es un jugador que te puede dar muchas cosas en otros apartados y creo que a nivel de liderazgo, de meter tiros importantes, de jugar el pick and pop, pocos jugadores te dan lo que Costello te ofrece. Hablabas de Darius Thompson, quizás, no digo la nota negativa, pero la nota más sorprendente de la temporada, ¿no? Un jugador que llegaba para ser muy trascendental dentro de la plantilla, con una inversión importante y que acaba fuera de convocatoria en el playoff. No sé si le encuentras una explicación, si es una cuestión de falta de encaje, todo apunta pues que lógicamente no va a seguir en Valencia. Sí, bueno, pero Montero tampoco. Te quiero decir, ¿no? O sea, me refiero, yo creo que ese argumento no, para mí no vale. Yo creo que es. Yo aquí también voy a dejar de antemano, y la gente lo sabe. Yo soy muy de Darius Thompson, ¿vale? Me gusta mucho como base. Pero es cierto que yo creo que algo ha tenido que verse ahí, que no le ha encajado cosas a Pedro Martí, decisión deportiva, ¿eh? Porque le hemos visto en la celebración, totalmente implicado y tal, que lo ha decidido dejar un poco fuera de la idea. Yo creo que sus primeros 3 meses fueron muy buenos, para mí. Yo creo que también la explosión de Montero ya a nivel estelar en Euroliga, que le recordemos que Montero empieza lesionado, que De la Rea también empieza a coger cierta fuerza, que Badio es un jugador que no le mueve nadie del sitio, bueno, pues le fue sacando. Creo que en la eliminatoria contra Panathinaikos tiene un partido en Atenas muy bueno también, con un par de canastas importantes, y luego es cierto pues que Valencia toma esa decisión. Poco que añadir, yo si hubiera sido Arbalejo, hubiera fichado también a Darius Thompson el verano pasado. No creo que sea un error, y es de hecho el único jugador, si no me equivoco, en saco, pero que era un jugador consolidado en Euroliga. No, yo creo que ninguno hubiera tomado una decisión diferente. O sea, era un muy buen fichaje a hacer y no sé hasta qué punto todo este rendimiento o estas dudas que ha podido ofrecer viene un poco eclipsado por la explosión de la Rea. Yo es que creo que sí. Es que yo creo que De la Rea es el que ha abierto un poco el camino, el que ha tirado la puerta. Y el damnificado ha sido él. Entonces, bueno, creo que el plan les ha salido perfecto. Darius Thompson pues se irá, o eso parece que se va a marchar. Y ya está. No le daría demasiada vuelta, porque me parece un tipo que haya encajado mal, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, igual Sergio De la Rea merece una opinión también. Claro, es que la evolución que ha dado con Pedro Martínez, pues bueno, es que es una primera ronda del draft de la NBA. Gerard, tú lo tuviste el privilegio de contarlo. Sí, sí, lo contamos en Dazón y la verdad es que fue un momento bonito porque creo que al final, y si quieres hablamos ya de Sergio de la Rea, es que es un chico que lleva tiempo enseñando que no es un chico más, que es un jugador muy especial, dotado con una capacidad física muy notable y que creo que es que al final también evidentemente esto tiene mucha importancia, pero es que la madurez que desprenden cada vez que está en pista, esto no es un chico de 20 años, esto es un chico que lleva mucho más baloncesto dentro, que ha visto mucho baloncesto, que ha entendido mucho baloncesto, que ha aprendido mucho baloncesto. Para mí son los grandes nombres de la temporada en Valencia. Sin duda. Yo, como todo lo deportivo lo has dicho, voy a hablar de lo que es fuera de las canchas, ¿no? Yo como padre, y entiendo que hay padres y madres viendo esto, un tipo que teniendo dinero ya, habiendo renovado para vivir tranquilo, está estudiando la carrera. A mí, no sé ni cuántas saca ni lo que hace, ¿eh?
ya me dice mucho. O sea, me dice cosas. Yo no sé la nota exacta, pero mala no es. Ya, te lo... Ya, pero es que las cosas no pasan por casualidad. Es decir, este es un chaval que su entorno, que tampoco lo conozco, tiene pinta de ayudarle mucho. Y él, yo creo que le cuesta entrar al principio, él vive justo, además yo creo que tiene la suerte de que llegue Pedro Martínez y él aprovecha esa oportunidad. Creo que el Eurobásquet del año pasado nadie le da la relevancia que tiene. Para mí, la cantidad de fallos que hace son bendición para Valencia y para el futuro de nuestro básquet. Lo que pasa es que a veces nadie se da cuenta que los chavales tienen que pasar por un peaje y él tiene una evolución física descomunal y bueno, pues es un jugador que veremos qué pasa, ¿no? Que tú imagínate, en 24 horas, drafteado, primera ronda y campeón con tu club. Yo creo que habrá pocos jugadores, no, a Garuba le tocó en los Juegos Olímpicos, me acuerdo, ¿no? Pero no es lo mismo, pero ganar el título y ser drafteado me parece una barbaridad y bueno, pues yo me alegro por él, porque yo creo que además es un jugador que no había en nuestro básquet, con ese físico, esa altura, es que, claro, el base más físico que habíamos tenido en nuestro básquet estelar es José Manuel Calderón, pero es que, claro, José Manuel Calderón, el prime de José Manuel Calderón Vitoria o primeros años en NBA, es que es poco comparado con este. Es que este chico es un animal. O sea, es que tú lo ves jugar, es un 2 metros jugando, ¿no? Para cualquiera de esas posiciones. Y que desearle lo mejor. Haga lo que haga porque lo vamos a seguir, sea en Valencia o sea en Dallas. Tiene en este playoff una acción, creo que es el primer partido de la final, que hace un mate como el que coge una manzana. O sea, va para adentro, salta y llega saltando desde lejos, llega muy sobrado y es como, vale, ya empezamos a entender lo que es este chico. Yo creo que es unos grandes nombres del futuro de nuestra selección y que tengo muchas ganas de ver cómo va a evolucionar también en, Bueno, en NBA. no está en las ventanas, pero para mí es el base titular de la selección en el Mundial. Vamos. No está en las ventanas por una cuestión de NBA, todo este tipo de historias, lo que él tenga que hacer, ¿eh? Vamos. Y que acaba de terminar la temporada y también habrá que descansar un por poco. eso ¿no? te quiero decir. Pero bueno, me refiero que para mí es el día que ojalá esté la selección en el Mundial, el que esté en el primer quinto titular es Sergio de la Riega como base titular. Número 7, termina contrato y ha sido unas grandes incorporaciones durante toda la temporada. ¿Cómo ha encajado Braxton Key en este Valencia Basket? Qué acierto de Luis Arbalejo buscando a un jugador que quizás al principio, oye, vamos a ver cómo encaja dentro de todo este juego y que ahora mismo no te imaginas a Valencia Basket sin Key. Bueno, es la llave, ¿no? No lo he dicho en todo el año, tenía que decirlo, ¿vale? Es la llave, para mí, de verdad, lo digo fuera coñas, ¿eh? Para mí ha sido la llave del equipo. El salto competitivo que le ha dado en el falso 4, la energía, el buscarse la vida para anotar, porque es que además no es un jugador que solo defienda, es un todoterreno, es una bestia. Es de estos jugadores tipo Nigel Hayes Davis, Bones y Colson que han hecho buena temporada, Savon Seals, jugadores que dices, este lo tiras donde lo tiras en cualquier contexto, Gaby Deck en su momento prime, que funciona, ¿no? Y yo creo que ha sido un acierto total, que además entró de tapadillo, como tú bien has dicho, y me parece que ha sido uno de los fichajes más infravalorados. Lo dije el otro día, antes de que ganara la ACB, lo vuelvo a mantener, creo que es el fichaje más infravalorado de todo Valencia Basket. Yo creo que el gran fichaje de todos los que ha habido durante la temporada. Creo que es un jugador que no te digo que haya cambiado cosas en Valencia Basket, sino que lo que ha hecho ha sido potenciar al resto. Para mí, jugador muy trascendente dentro de este grupo y que ha acabado siendo fundamental en la eliminatoria contra Panathinaikos sobre todo y luego evidentemente en el playoff. Sí, estaba pensando en Patty Mills, pero claro, es otro rol diferente. Pero yo diría que sí, para un equipo que quiere, en este caso, ganar. Si Patty Mills hubiera ganado la BCL, hubieran estado a la par, ¿vale? Por poner el caso, lo hubiera llevado ahí. Pero bueno, juegan una semifinal ACB. Pero yo creo que Braxton Key sin él no ganan no ganan a Panathinaikos. Para mí, yo por mucho que Montero hiciera exhibiciones, creo que aquí les pone un nivel físico que Valencia no tenía. Nos vamos ahora con Omari Moore, un jugador, la sensación esa de más a menos quizás durante la temporada, ¿no? Con un primer impacto muy grande en la Supercopa. Yo creo también un punto eclipsado por esa explosión de Jean Montero que al fin, y Branco Badio, que evidentemente son dos de los grandes puntales del equipo. Pero cuando Moore ha estado en pista, cuando le ha necesitado Valencia Basket, ha ofrecido un muy buen nivel. Si yo fuera director deportivo de otro equipo de Euroliga, le llamaría a Luis Arbalejo, ¿no? Le felicitaría por el título y le diría, ¿y Omari Moore qué tal? ¿Qué vais a hacer con él, no? Pues tiene un año más de contrato. Claro, eso es, me refiero. A mí me parece que es un jugador tremendo. Lo que pasa es que otra vez volvemos a lo mismo, el contexto, ¿no? Al final tienes tanto talento delante tuyo que no juega, pero bueno, el último partido hace 19 puntos, me parece que hace en el cuarto partido. O sea, pues es un jugador que tiene un primer paso brutal, que yo creo que es además con ese pasaporte en ACB, yo creo que le cambia mucho la película. Acierto, jugador de plantilla, venía el Darussafaka.
Y ahí estaba, ¿eh? O sea, me refiero, el Darusafaka lo podía haber fichado cualquiera, entre comillas. Ahí está. Sí, sí, y bueno, vamos a ver si al final acaba confirmándose la salida de jugadores importantes que ha habido este año. Puede ser Omar Moore, ese jugador estrella la próxima campaña. Ya ha Bueno, demostrado que tiene los recursos. bueno, yo vivo en una ciudad en la que se fue Escola y salió Tiago. O sea, ¿sabes lo que decir, no? Es decir, que aquí al final muchas veces no solo es fichar al mejor jugador, sino que la evolución interna propia haga que propulsa que iba detrás. Entonces, bueno, vamos a ver si pasa eso o qué sucede en el mercado. Y terminamos con el póker de ases, empezando por Branco Badio, un jugador inventado por Pedro Martínez. Lo cogió del Barça B en Manresa, lo fue trabajando día a día en Manresa y cuando él se fue a Valencia digo, este me lo llevo porque voy a seguir moldeándole. La explosión de Badio esta temporada, ¿qué ha sido? Bueno, lo de Badio, yo la verdad que no lo vi venir, ¿eh? Yo, de hecho, pensaba que sería un jugador pues, más secundario, porque incluso cuando vi ese Omar Moore espectacular, ya el año pasado nos gustó, Badio. Pero bueno, pues estará ahí de tercer jugador, tal. No, para mí ha sido fundamental la eliminatoria. De hecho, creo que el Branco Badio Jan Montero es una pareja de combo exterior muy sólida y es la que le permite también jugar, ¿no?, en los partidos de altísimo nivel contra Panathinaikos y competir. Tiene una personalidad, tiene una defensa, tiene un compromiso, una evolución propia en el juego, porque Badio no era un especialista en el tiro y ahora es un jugador que yo le daría el balón para jugarse un tiro. Entonces, bueno, me parece que es el éxito de un jugador que entiende que necesita trabajar cada día para evolucionar. Y luego yo he tenido la oportunidad de tratar con él un par de veces y me parece un tipo fantástico. O sea, me parece que todo lo que la gente ve, o sea, el tío simpático, echado para adelante, buen rollo, y eso creo que empuja mucho, porque es un jugador muy optimista. Y a mí eso me gusta de Branco. Sí, yo creo que es un tipo que desprende ese buen rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro del grupo también necesitas ese punto humano. En cuanto a la evolución de juego, a mí me parece que es de las grandes noticias de la carrera de Pedro Martínez, cómo ha ido cogiendo un jugador que venía ya con un molde muy interesante, porque, oye, físicamente es una bestia, pero que había que enseñarle a jugar a baloncesto, que había que enseñarle a trabajar en muchos sentidos, que empezó en Manresa siendo un jugador que le costaba mucho tomar buenas decisiones y que no únicamente acaba siendo un jugador cada vez más eficiente en ataque, sino que para mí, junto con Braxton Key, los dos grandes puntales de la defensa. Había que pulirlo. Había que pulirlo. Es que nada que objetar. O sea, creo que los dos han encajado muy bien y es que no sé, yo siempre me gustan los what if, ¿no? Si Badio ese verano va a otro equipo, ¿qué hubiera sido? Igual era mejor jugador que esto, ¿eh? No lo sé, pero igual no. Entonces, la verdad que es una historia muy bonita. Ojalá se pueda quedar, porque creo que son de esos jugadores que puedes ahora mismo. Yo tengo ganas de ver cuál es el siguiente paso, porque creo que hay otro paso, ¿eh? Sí, va a haber otro paso sin ningún Digo en su tipo de evolución duda. como jugador, Y, sí, hablo. sí, sí. Y yo quiero verlo de Taronja, ¿eh? O sea Por eso, por que, eso. Es que me parece que este tipo ya no tiene fin. O sea, yo ya no sé qué esperar de él. como diría él, quédate, chat. Efectivamente, qué fenómeno, es un fenómeno. A ver, es que me cae muy bien, ¿eh? Aquí ya. Número 4 en la espalda, uno de esos jugadores que también ha ido creciendo y de qué manera en Valencia Basket. Qué temporada la de Jaime Pradilla. Otro jugador que creo que ha vuelto a explotar, ¿no? Ha habido diferentes explosiones dentro del rendimiento de Pradilla en Valencia Basket. Esa primera hace, no sé si son 3 o 4 temporadas, en la que oye, empieza ya a decir, oye, aquí tenemos un jugador y ya nos parecía que iba a ser muy bueno, pero es que lo va a ser mucho. Y ya creo que lo de este año es decir, bueno, ya hablamos de élite. Ya hablamos de élite, para mí, bueno, fundamental dentro de la temporada de Valencia Basket y en muchos momentos un jugador muy infravalorado. A mí siempre me pasa con Jaime, perdón por este momento personal, ¿no? Que yo me enfrenté a él bueno, yo estaba entrenador, ¿no? Pero en un campeonato de España de cadete. Y él era un año menos. Claro, aquel jugador que se merendó a Filip Petrusev en aquel momento, que era un jugador diametralmente opuesto al jugador que vemos ahora. Entonces, yo me acuerdo de aquel chico, le veo ahora y digo, qué trabajo se ha pegado, primero en Zaragoza, luego los años con Ponsarnau y con Mumbrú, y luego llega Pedro y Pedro le da ese rol, porque él, para mí, ha evolucionado, por ejemplo, en la velocidad de ejecución en el tiro, una barbaridad, lo que le ha permitido adaptarse a la idea de Pedro. Puede jugar de falso 5, puede jugar de 4, no ha perdido ese instinto reboteador que nos recuerda a cierto jugador de Córdoba, ¿no? Uno que tiene ese punto, ¿no? Y luego para mí es un jugador que tiene esa capacidad de resolverse y buscarse la vida, que es maravillosa. Entonces, no es casualidad que con la selección ha estado siempre y ha tenido roles importantes.
Y no es casualidad que Pedro Martín le dé un papel importante. De hecho, en zona de gigantes, Montero, hemos hablado de que él ha sido, yo creo que es el jugador definitivo, es el que nos falta, pero es que Pradilla a los puntos ha sido el mejor probablemente toda temporada regular ACB para Valencia. Sí, yo creo que hasta las últimas, no sé, 5 o 6 semanas ha estado siempre No, es que ha la tenido escalera del MVP. 12, 15, 16, es que era todo el rato a ese nivel. Entonces, creo que es un jugador que tiene muchos argumentos y que a mí me parece muy listo. Me parece un tipo muy inteligente. Y eso creo que le hace, aparte de sus condiciones atléticas, obvio, jugador que se ha encontrado un puesto. Y ahora fíjate que viene una hornada de jugadores tremendas en nuestro baloncesto. ¿Tú te imaginas el Mundial sin Jaime Pradilla entre los 12? No, no, Pues no, ya no, está. imposible. Sí, pero no es ni el más alto, ni el que mejor tira, ni el que mejor pasa. No, pero está ahí, porque es un Ya, tipo que se gana el puesto. ya, pero no necesitas músculos, necesitas esto. Claro, pues a eso Y voy. en esto es A de eso los voy. mejores de Europa, pero con diferencia. Por eso lo digo, por eso lo digo. Creo que es un jugador también que es cierto que obviamente sale de Zaragoza, pero creo que el moldearse que ha tenido en Valencia, pues es otro éxito, porque no es un canterano, pero sí es una evolución clara con ellos. Y Pedro Martínez yo creo que es el que ya le da el... Y creo que le viene muy bien jugar Eurocup, ¿eh? A De la Rea y a él haber jugado Eurocup el año pasado les viene muy bien. Lo que pasa es que esto pues, es una cosa que se queda ahí en el aire, pero creo que les vino de maravilla. Hablemos de Cameron Taylor. ¿Qué hace mal en el baloncesto Cameron Taylor? A mí me parece que es el perfecto multiusos. Defensivamente es una garantía y en ataque te da tantas y tantas cosas diferentes porque es capaz de atacar en situaciones de uno para uno, de jugar sin balón, de aparecer en rebote ofensivo. Para mí, uno de los grandes estiletes de este Valencia Basket, unos grandes referentes, que parece que además puede continuar en Valencia y nos alegraríamos un montón. Me cuesta entender también el éxito de Valencia Basket sin una figura como Taylor. Bueno, yo creo que él, que además ha vivido dos cláusulas, la de Girona a Málaga y la de Málaga a Valencia, las dos ha demostrado, una que era muy barata y la otra que, bueno, pues que era un jugador que daba ese rendimiento. Para mí ha sido uno de los mejores aleros de Europa, pegamento total, otra llave del equipo en defensa, creo que es el que la bisagra de este equipo. Y no era el mejor alero, o sea, no era el alero más de nombre que tenía en verano para fichar, pero lo ficharon. Y ahí está. Bueno, su rendimiento habla por sí solo, el de Cameron Taylor, no hay mucho más que añadir. No, yo creo que es un jugador, cualquier palabra que utilicemos nos vamos a quedar corto. Para mí, de los grandes infravalorados a nivel europeo, diré, porque Sí. se ha hablado de grandísimos jugadores durante toda la temporada y de Taylor, bueno, él iba haciendo sus cositas, pero cada vez que hay un éxito de Valencia Basket, está Taylor en medio. ¿Eh? Sí, por eso. O sea, yo creo que es el alero titular sin duda y ojalá se quede, que parece que sí, porque es un jugador fundamental, difícil de encontrar, ¿eh? Además me parece un jugador difícil de poder sustituir. Y el que ya se despidió de Valencia Basket, lo hizo además hablando desde el corazón, es para mí el gran jugador de la temporada, no únicamente en la Liga Andesa, sino a nivel europeo. Es una temporada memorable para el recuerdo de Jean-Claudio Montero Berroa. Es, no sé, la explosión de uno de esos talentos elegidos que creo que hace mucho tiempo que no veíamos. Y creo que el año de Montero de menos a muchísimo más me hace pensar que, bueno, uno de esos jugadores que aunque habrá estado poco tiempo en Valencia Basket, no sé si dentro de un tiempo habrá que pensar si el 8 tiene que acabar colgado en el Roche. Pues probablemente. A mí me parece que ha sido un problema para todos los rivales, ¿no? Me parece que es un chico que además no ha tenido una carrera fácil y se lo ha ganado a pulso. Él además ha hablado mucho, ¿no?, de esa decisión de no ser un anotador y ser un creador de juego, ¿no?, el cambio que ha tenido en su vida. Pero creo que él tiene una determinación muy grande cuando habla y él verbaliza muchas de las cosas que le pasan. Y le ha pasado que es el mejor jugador del ACB, libra por libra, que si fueras director deportivo irías a por él, ¿no? Bueno, me sorprende, ¿no?, que no hayan podido retenerlo, por poco porque Roch lo ha dicho, porque él ha hablado, ¿no? Pero es cierto que es un jugador histórico. Histórico. Para mí, insisto, igual que nos acordaremos de Sabonis, nos acordaremos de Oscar Smith, nos vamos a acordar. Digo, porque no estoy hablando de un Felipe Jul Navarro, que estos, por supuesto, vamos a acordar siempre, pero jugadores que han marcado momentos muy concretos. Yo creo que Jan Montero Valencia es uno de esos jugadores que no sabría qué decirte, es que he visto muy pocos de ese nivel. No, Muy pocos. uno de esos jugadores que tú lo tienes enfrente y dices, va a haber un momento en el que va a rentar el partido. Y lo hace, Es y histórico. te giras, aplaudes y dices, es que no puedo hacer nada, es que es demasiado bueno. No, es una barbaridad. O sea, de verdad que ha ganado
2 o 3 veces el mejor joven de ACB, mejor quinteto de Euroliga, MVP de las finales, título ACB. Para mí, el día de la semi de Copa del Rey que Valencia pierde, ese día, para mí, que ya era muy bueno, vimos nacer ya una superestrella, porque aquel día, bueno, mete 4 o 5 canastas de las que le hemos visto meter, pues eso, a los elegidos, ¿no? Y él tiene además un estilo tan que yo creo que conecta tanto con la gente, ¿no? Por esa manera, esos tiros, step back, cuando ataca contra jugadores más grandes, la habilidad, pero no es un jugador poderoso físicamente, no es que sea tan superior. Bueno, pues ya el otro día hice el momento del clutch y lo comparé con aquel Rudy, por ejemplo, de la Peña. Es que es, bueno, ¿qué carrera ha tenido Rudy? Seguro que le preguntas a Montoya y dice, yo firmo la carrera de Rudy. Entonces, me parece brutal. Bueno, es increíble y chapó por lo que ha hecho y chapó por cómo se ha ido, ¿eh? Si finalmente se confirma, que parece que sí. Hay que saber irse de los sitios. Lo digo en serio. Esto es un gran error de mucha gente, que es irse mal. Y yo creo que si se va, seguro que estarán encantados dentro de 5, 10, 15 o 25 años a cogerle en Valencia. Sí, yo creo que hay un punto de resignación de decir, pues que seguramente ya no podemos llegar Ya, a donde está él, ¿no? pero él podía haber jugado al gato y al ratón. Sí, Y sí. él se está comportando muy bien. Y el club, y el presidente, y el entrenador, y todo. O sea, me refiero, creo que lo han hecho muy natural. Ya está. Bueno, y que La Valencia vida. Basket no va a ser un club más dentro de la carrera de No, Jan no, no, no. Montero. Ya, Este es pero un club que lo va a tener en el corazón durante toda su vida. bueno, pues yo creo que eso es lo importante, ¿no? Porque al final la vida pasa, pues igual que un trabajo lo cambias, pues bueno, es lo que hay. Y bueno, para mí yo creo que es, por supuesto, evidentemente, el factor diferencial de Valencia. Y llegamos al fin de la temporada, Sergio Vegas. Llegamos al O sea, fin ya no va a también haber de más zona de esta gigantes esta temporada. temporada de Zona Gigantes. Bueno, han sido también muchos meses aquí, Sí, hombre. analizando cada semana, jornada tras jornada, momento tras momento, pero creo que lo hemos pasado muy, muy, muy bien. Y bueno, como los jugadores también lo necesitan, nosotros también necesitamos un descanso. Bueno, no, yo creo que ha estado muy bien, ha sido una idea muy, muy bonita, ¿no? De la gente de Gigantes del Básquet y Dazón, ¿no? Por organizar este programa. Agradecemos mucho a la gente que nos ha escrito, que nos ha acompañado, que ha dejado comentarios, que nos ha propuesto ideas, a la gente del equipo técnico que también ha hecho posible y nos ha aguantado en muchos momentos. Bueno, hoy especialmente, porque bueno, cargando esto, pero es lo más que de lo hay. que habíamos hablado. Bueno, pero que nos va a echar luego mucho de menos, que luego somos gente muy agradable. Así que, y nada, gracias a todo el mundo, la verdad, yo creo que ha sido una muy buena idea para poder dar ese pasito y contar lo que ha pasado en la ACB. Y bueno, pues para mí ha habido muchos momentazos. La Copa, yo creo que la cobertura estuvo muy divertida, el día a día también, este título de Valencia, por supuesto, y bueno, sobre todo el poder plasmar día a día y que la gente vea con resumen y con nuestra voz, pues lo que ha ido pasando en esta competición, que se nota que nos gusta. Hombre, nos encanta y la seguiremos viviendo, la seguiremos contando aquí en Zona de Gigantes. Unas semanas de reflexión, de tranquilidad, de descanso y a recargar pilas para la 2026-2027, que ya hay muchas cositas que me apetecen ver. A ver, yo ya sabes que voy a estar ahí pico y pala, yo no tengo ninguna duda, voy a seguir con mi mercado y con mis cosas, que me lo paso muy bien. Y ahí estaremos, por supuesto, para más cositas y más proyectos y más locuras en las que nos embarcaremos seguro. Así que un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo a todos y lo dicho, nos vemos en la próxima temporada. Ha sido un placer acompañarles durante todo este curso aquí en Zona de Gigantes, en Gigantes del Básquet y en Dazón. ¡Hasta la próxima!